Bienvenidos a la conferencia virtual Creencias sobre la matemática en estudiantes de educación media, por el profesor Juan Carlos Jerez, quien es profesor a tiempo completo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora del Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Social Barinas. Además, es miembro del grupo de investigación HIDIPS del Centro Local Barinas. Es el delegado de la Asociación Venezolana de Educación Matemática Región por la región Los Llanos. Con ustedes, el profesor Juan Carlos Jerez. Agradecido a la profesora Flanaida Silva por la presentación de esta ponencia, pues que me ha permitido a mí abordar de manera consecutiva las creencias sobre la matemática en la educación media en general. En este caso, pues dicha investigación ha permitido dar un aporte significativo a los avances con respecto a lo que es la matemática, las creencias sobre la matemática, y que nos va a permitir nosotros abordar en esta ponencia cómo vamos a percibir las creencias que tienen los estudiantes acerca de la matemática, cuál debe ser la actitud del profesor acerca de la matemática y su metodología. Además de esto, pues el contexto social en que debe desenvolverse el estudiante con respecto a la cátedra de matemática. Dicho esto, pues los invito a participar y a visualizar una breve inducción a lo que pueden ser las creencias sobre la matemática. Quisiera tocar unos tópicos primordiales donde nos permite dar una inducción a lo que van a ser las creencias sobre la matemática. Una de ellas es la manera en que los estudiantes ven la matemática. A través de mi experiencia quisiera tocar como punto clave o fundamental que los estudiantes manifiestan temerle a la asignatura matemática. Ellos aseguran de una manera u otra no comprenderla debido a que no le ven la utilidad, cuál es la importancia el estudiar matemáticas, cuál es el aprendizaje, cuál es el conocimiento que deben tener las matemáticas para su vida futura. En este sentido, pues veo con preocupación que constantemente, año tras año, cada año escolar, la reprobación y la deserción es constante en cada uno de las instituciones educativas venezolanas. Cuando nos acercamos nosotros a lo que es el control de estudio, vemos con preocupación el alto índice de reprobación en esta disciplina, cosa que es añadida a la mayoría de los casos a las dificultades con respecto a la matemática. Por otra parte, es importante tener en cuenta que los comentarios negativos acerca de lo que estos creen o acerca de los contenidos programáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que los estudiantes en algunos casos ven los contenidos sumamente, por utilizar términos coloquiales, engorrosos. Caso particular, a través de mi experiencia, lo que es la geometría. Entonces, los estudiantes se preguntan: ¿para qué nos sirve a nosotros la geometría? ¿Para qué nos sirve a nosotros estudiar polinomios? ¿Para qué nos sirve tal contenido? Entonces, se van creando los comentarios negativos acerca de lo que es la asignatura de matemáticas. Se creen esa forma de comentarios, de rumores, los mal llamados rumores de pasillo, donde no le ven la utilidad acerca de la matemática. Dicho esto, la asignatura de matemática tiene la característica de despertar temores en la mayoría de los estudiantes, sin duda alguna. Cuando nosotros nos encontramos con estudiantes que expresan el temor que le tienen hacia la matemática, estudiar matemática, cosa que eso va induciendo a lo que es las creencias. Son elementos primordiales a la formación, a lo que nosotros vamos a ver más adelante, lo que es un sistema de creencias. Caso particular en este hemos de estudiar en los estudiantes es acerca de lo que han escuchado de sus padres, sus hermanos, amigos,
y otros compañeros de estudio donde incide que el aprendizaje es muy difícil. Se ve con preocupación donde un estudiante realiza una apreciación de que la matemática es sumamente difícil para él o ellos. En este sentido, pues, como ya dije, se va creando ese conjunto de creencias a través de sus comentarios, a través de sus temores, se va creando un conjunto de creencias alrededor de la asignatura, lo que psicológicamente va afectando alrededor al joven y lo va induciendo, por decirlo de alguna manera, a que él no tiene esa capacidad para salir airoso en las pruebas que se le presentan. Cuando se crea ese patrón entre los estudiantes, que él lo ve difícil, se crea ese patrón de que siente temor hacia la matemática, entonces ya van predispuestos a decir que van a reprobar en la asignatura de matemática por la formación o el conjunto de las creencias. Por otra parte, una de las que ha impulsado las creencias sobre la matemática es la autora Gómez Chacón. Ella en su libro Matemática Emocional explica claramente cómo es la percepción que tienen los estudiantes hacia la matemática. Es decir, en su extracto podemos decir que los estudiantes expresan: soy malo en matemática y siempre se me queda la materia. Y en contrasentido, algunos dicen: ¿cómo resuelvo mal los ejercicios si siempre practico? Soy incapaz de pasar matemática. ¿Qué queremos decir con esto? Que el estudiante en algunos casos ve como un fracaso el estudiar matemática. La visualizan como eso. Cuando existe la reprobación, cuando existe esa manera en que nosotros podemos determinar que el estudiante no ha practicado, no ha estudiado, esa reprobación ellos lo ven como un fracaso y lo sienten como propio hacia la asignatura de matemática. Por otra parte, influye también las angustias y el pánico incluso en algunos estudiantes cuando llegan a manifestárselas a los docentes. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando los estudiantes expresan que a los docentes que no entienden matemática, no procesan la información, el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes con respecto al área de matemática, la actitud del profesor es influyente para permitir o no la creación de las creencias. Cosa particular que también vamos a ver más adelante, las creencias hacia el profesor. En este sentido se va minimizando el papel de las emociones y sentimientos en sus clases. Dependiendo de la clase del profesor, también puede ese contexto prestarse, por decirlo de alguna manera, que son la formación o no de las creencias. Aclarados estos puntos, quisiera tomar este cuadro como parte fundamental para inducirlo a lo que es la definición de las creencias, donde podemos tener en cuenta lo siguiente: que existe una visión matemática en los estudiantes que va partiendo de la motivación, las experiencias, conocimiento y necesidades. Caso particular, si iniciamos con la motivación, si un estudiante no tiene motivación por el aprender matemáticas, no podrá tener un conocimiento satisfactorio hacia la misma. Las experiencias son parte fundamental dentro de las creencias. Esas se van formando cada una de ellas. Dependiendo de la experiencia del año anterior, en este caso de media general, dependiendo de la experiencia de la básica, el estudiante va formando su propia creencia en conjunto con el conocimiento matemático. Como ya le hemos aclarado en las anteriores láminas, si el estudiante no tiene conocimiento de matemática, no le ve la utilidad hacia la matemática, ese proceso de experiencia va cambiando hacia el estudiante.
Y por último, las necesidades. Si el estudiante no tiene necesidad por estudiar matemática, no lo ve como una necesidad primordial para su vida, la utilidad para su vida, se va formando una conducta matemática en el estudiante. Y esto conllevaría a tener creencias en la sociedad sobre la matemática. Partiendo de esto, con respecto a las creencias, mi persona realizó y dio una definición con respecto a eso. Son algo significativo para el estudiante, donde se observan sus percepciones realistas sobre la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, la función del docente y el contexto social. Son tres de los elementos primordiales que nosotros debemos tener en cuenta, el de la formación de las creencias. Una es la enseñanza y aprendizaje con respecto a la matemática, qué piensan los estudiantes, cómo perciben esa cátedra, esa disciplina, la función del docente, que eso va a permitir la actitud que tenga el docente en su aula con respecto a la asignatura o la metodología en algunos casos, la metodología que tiene el docente para enseñar la matemática, y el contexto social. Cuando se van corriendo de esos comentarios de boca en boca, como lo señalé anteriormente, ese contexto social es muy influyente. Estos tres factores son totalmente intervinientes para la formación de creencias de manera específica sobre cada una de las circunstancias. Esto quiere decir que nosotros paulativamente lo podemos señalar como los afectos existentes dentro de la matemática emocional que domina Gómez Chacón. Ella aborda tres elementos primordiales como son las emociones, actitudes y las creencias. Traigo a colación esta lámina primordialmente porque quisiera hacer una diferenciación entre estos tres elementos, las emociones, las actitudes y las creencias. Esto quiere decir que para algunos son cosas iguales o elementos iguales, pero profundizando un poco más allá son totalmente distintas. Un estudiante puede tener emociones hacia la matemática, puede tener actitudes hacia la matemática, creencias hacia la matemática. Por colocar un ejemplo, cuando un estudiante, a través de mi experiencia, cuando le nombraba algún contenido programático, él automáticamente le sudaban las manos. Cuando yo me le acercaba y le preguntaba qué pensaba acerca de lo que era trigonometría, él sudaba, él se sentía temeroso, y eso pueden ser emociones hacia la matemática. Con respecto a las actitudes matemáticas, por la experiencia también, yo podía decir que tenía estudiantes que expresaban que no estudiaban matemáticas porque igual iban a salir reprobados, iban a salir aplazados. Entonces, que para qué iban a estudiar matemáticas si igual ellos iban a reprobar mi asignatura. Con respecto a las creencias, esa formación, bueno, yo creo que si yo practico constantemente, ¿por qué tengo a salir o tiendo a salir mal en matemáticas si constantemente estoy practicando? Entonces son cosas totalmente, estos afectos totalmente distintos, pero entre las emociones y las actitudes están las creencias que sostiene el sujeto, tiene una consecuencia directa en su comportamiento, en situaciones de aprendizaje y capacidad para aprender. Dicho esto, vamos a especificar a través de Gómez Chacón 4 creencias en las que ella define lo siguiente: creencias sobre la matemática. Esta está basada en memorizar las reglas y las fórmulas, pero en este caso los estudiantes no están interesados en los aspectos conceptuales. Con respecto a las creencias en el aprendizaje de la matemática, ¿cuál es el aprendizaje en la matemática? Si es positivo o si es negativo. Cosa particular que cuando es negativo, la insatisfacción incide en la motivación del estudiante.
Con respecto a las últimas dos, las creencias acerca del papel del profesorado, les decía anteriormente que una de las cosas es la actitud del docente hacia la matemática. ¿Cómo aborda eso? ¿Cómo aborda la metodología? ¿Cuál es el contexto que él forma en el aula? ¿Cuál es el ambiente que él forma en el aula para que las matemáticas sean en el proceso de aprendizaje más fructíferas, más llamativas, más metodológicas? ¿Y cuál es su interacción en el aula? Con respecto a las creencias del alumnado situadas en el contexto social y las creencias sobre el contexto social al que pertenece el alumno, son dos en una. Una es que es la suscitada en el contexto social y otra es en la que él pertenece al contexto social. Dependiendo de cómo se desenvolvimiento con otros compañeros, el entorno sobre qué significa conocer matemáticas, cuál es el significado social de su aprendizaje. En este sentido, pues me permite a mí concluir basándome en esos cuatro tipos, por decirlo de alguna manera, tipos de creencia. Dice que diferentes categorías de creencia que constituyen el sistema de creencia. Si nosotros tenemos dos elementos de creencia, se van formando. El estudiante puede tener creencias acerca de la matemática y también puede tener creencias hacia el profesor. Es ahí donde se está formando el sistema de creencia. No obstante, si se busca comprender la naturaleza y el funcionamiento de las creencias, podemos ir un poco más allá y relacionarla con otras características del estudiante, como es el contexto de la clase. Esto puede influir un poco más allá. Y para ir finalizando, pues este instrumento que una vez diseñé para aplicarlo en media general, conferencias acerca de las creencias sobre la matemática en general, troqué tres de las creencias en las que nombra Gómez Chacón. Una de ellas es la creencia sobre la matemática, otra es la creencia hacia el profesor de matemática y por último el contexto en que se desenvuelve, contexto social en que se desenvuelve el estudiante. Cosas particulares como consideras que la matemática debe ser solo para genios, observas con atención que el profesor constantemente se preocupa para que te a gusto cuando aprendes matemática y por último pues piensa que estudiar con tus compañeros ayuda a tener mejores calificaciones en matemáticas. Estamos hablando de las creencias acerca del contexto social o del contexto social en el que se envuelven los estudiantes. Dicho esto, pues me va a permitir a mí dar las conclusiones recabadas a través de la aplicación de este instrumento de manera. Una vez visualizado lo que es el instrumento que yo apliqué en esta investigación, el abordaje que se realizó con las creencias sobre la matemática, las creencias sobre el profesor de matemática y el contexto social en que se desenvuelve los estudiantes, las creencias en el contexto social, me ha permitido a mí de alguna u otra manera recabar información de cada una de ellas. Primeramente, pues las creencias sobre la matemática arrojaron que los estudiantes ven con sumo interés que deben aprender matemáticas. Ellos lo ven como una necesidad de aprender matemáticas, pero a la vez parece contradecirse de alguna u otra manera con lo que ven la cátedra como que si fuese solamente para cerebritos, un término utilizado por ellas en media general, solamente para personas aburridas, solamente para personas genios, que debe ser la matemática. Es decir, ellos ven importante aprender, comprender lo que es la matemática, pero no es tan llamativa, sino solamente para ciertas personas. Con respecto a lo que es la creencia sobre el profesor de matemáticas, caso particular es una de las que me llama más la atención, considero más importante, porque los estudiantes visualizan que el profesor debe ayudarle constantemente en el apoyo hacia la matemática, cómo comprender las matemáticas. Como recomendación podría decir que debemos prepararnos constantemente en cuanto a metodología, en cuanto a la metodología lúdica que permite abordar la matemática desde otro ámbito, desde otro elemento que no sea totalmente tradicional.
Entonces los estudiantes, para eliminar esa formación de creencias, ven al profesor que sea más metódico, más lúdico y no tradicionalista en cuanto a los contenidos. En la actualidad, a través de las TIC, nosotros podemos ser innovadores, somos poder autodidáctica con respecto a lo que es la matemática, y así poder tratar de erradicar esa creencia que tienen los estudiantes hacia nosotros, hacia el profesor de matemática. Y por último, no menos importante, en el contexto social en que se desenvuelve el estudiante. Ese contexto social generalmente arrojó una de las cosas que me llamó mayormente la atención es que ven el trabajo colaborativo, ven con buenos ojos el trabajo colaborativo entre cada uno de sus compañeros, entre compañeros, que se apoyen mutuamente al momento de desarrollar los ejercicios matemáticos, cómo se puede colaborar, cómo pueden ser ese aprendizaje en los estudiantes. Pero también ahí ellos tienden a contradecirse, en el sentido de que ven que cuando reprueban una evaluación matemática, los estudiantes o sus compañeros no tienen por qué, tienden a tenderse rechazados. Es decir, pueden ser que los estudiantes tengan, en este caso, tengan otros compañeros, que uno de ellos salga reprobado, pero no puede ser rechazado por ser reprobado. Entonces, ese contexto social en el que se vuelven los estudiantes están sumamente al pendiente de eso. Entonces, las creencias en el contexto social también influyen. Bueno, mis compañeros me ayudan, pero en el momento en que yo salga aplazado, no necesariamente pues ellos tienden a rechazar. En tal sentido, pues agradecido por escuchar, los invito a participar en esta ponencia y que me permita a mí pues también aclarar las posibles dudas con respecto a lo que son las creencias sobre la matemática y el abordaje realizado en la misma.